Un inmenso arsenal de mercancías. Capítulo 8. Cualquier cosa era posible. Ya nada de lo que ocurriera me iba a impresionar. Mi intuición me decía que aquel sujeto oscuro, con rasgos asiáticos, pero que no correspondían al prototipo chino, estaba allí por nosotros. Sorbía café, hojeaba el libro, levantaba la vista hacia la ventana que quedaba a su derecha y, tras unos segundos, miraba hacia donde nos encontrábamos nosotros. De esta manera pasaba el tiempo. Parecía muy interesado en aquel libro, pues sus ojos se movían ávidos por las páginas, como cuando se está leyendo algo que te está impactando emocionalmente. Marcos me pidió ir a la zona del tren donde te podías sentar en unos sillones mucho más confortables. «Cariño», me dijo, «¿nos acomodamos en el otro vagón?» Yo le miré con afecto y le contesté que sí. Nos despedimos de Alfonso y de Xian. Ambos se irían al camarote. Iban a desaparecer de la vista de los demás pasajeros. Debíamos aparentar estar solos. Debíamos fingir no conocernos. Simplemente personas que se encuentran en un tren y conversan de las banalidades de la vida. Pasamos cerca de aquel hombre y me di cuenta de que ninguno de mis acompañantes se fijaba en aquel ser extraño y amenazante. «Marcos», le comenté en voz baja mientras pasábamos al lado del sombrío viajero, «¿ves a ese hombre?» «¿Qué?», me contestó. Entonces me di cuenta de que Marcos no se había percatado de la presencia de aquel tipo. Estábamos terminando de pasar al vagón contiguo, al de la cafetería, y después de habernos sentado al lado de la ventana amplia, desde donde se divisaban los espectaculares pasajes de la estepa rusa, y antes de que pudiera describirle con más calma a nuestro extraño observador, escuchamos un zumbido que provenía de la cafetería. Todos los pasajeros empezaron a taparse los oídos. Era un grito como de águila, pero continuado, permanente y agudo. Penetraba taladrando nuestros oídos y cerebros con tal intensidad que la gente se caía al suelo retorciéndose de dolor. Marcos tapó con sus manos mis oídos y supongo que eso impidió que me pasara lo mismo que al resto de los pasajeros. Todos cayeron al suelo inconscientes, sus oídos sangrando profusamente. Nos levantamos de nuestros recién estrenados asientos para acudir a la cafetería a toda prisa. Cuando entramos, vimos a los clientes tirados por los suelos, con los oídos reventados e inconscientes. El hombre del libro no se veía por ningún lado y Alfonso no estaba. Xian, también inconsciente en el pasillo del vagón, se había desplomado golpeándose fuertemente la cabeza contra una de las mesas de la cafetería. De repente, el tren comenzó a pararse. Conforme se iba deteniendo, en mitad de ninguna parte, se comenzaban a escuchar terribles golpes de lucha en la parte superior del vagón. Mi prioridad, sin embargo, era Xian. Me agaché a su lado y le cogí, rodeándole los hombros con mis brazos. Sus oídos sangraban y su frente presentaba un hematoma debido al golpe que había recibido al caer al suelo. El techo se hundía sobre nuestras cabezas. Parecía que se iba a desplomar sobre nosotros. Miré llorando a Marcos. No podía describir la enorme tristeza que sentía al ver al pobre Xian en aquellas condiciones. Entonces dije, «¡Haz algo!». Pero Marcos ya no era Marcos. Había abandonado su cuerpo humano para transformarse en aquel ser descomunal, alado y brillante que era realmente. Se acercó a nosotros dos, nos cubrió completamente con su cuerpo y sus alas, como hacen las aves con sus polluelos. Entonces el techo del tren cayó sobre nosotros. La mayoría de los pedazos rebotaron sobre el escudo que nos hacía Marcos con sus alas.
y el resto se lo sacudió él mismo con furia en sus alas y a manotazo limpio. Mientras seguían aquellos golpes que pude ver asustada y maravillada un tiempo, eran fruto de una lucha sin cuartel entre Sariel y un demonio en forma de gárgola, cuya composición era como de granito. Se movía con agilidad a pesar de que en cada uno de sus pasos retorcía y hacía saltar en añicos todo aquello que pisaba con las toneladas que tenía sin duda que pesar. Nosotros estábamos a salvo de momento bajo la cúpula que el angelical cuerpo de Marcos mantenía para salvarnos de toda aquella devastación. Mientras parecía que el fin del mundo había llegado, Xian abrió sus ojos. Al ver que despertaba me armé de valor y le dije a Marcos: «¡Está vivo! ¡Tenemos que sacarle de aquí!». No recibía respuesta y miré por un resquicio que una de las oscuras alas de Marcos dejaba casi a ras de suelo. Unas botas negras se acercaban hacia nosotros. De repente escuché una voz que parecía provenir de lo alto. «Seguidme, no hay tiempo que perder. Si os encuentra acabará con vosotros». «De acuerdo», dijo Marcos contestando a aquella propuesta de salvación. Entonces Marcos se levantó y pude ver al señor del libro que me había llamado la atención en el tren, aquel extraño tipo que parecía sacado de otro tiempo. Marcos, todavía en forma angelical, cogió en brazos a Xian. El hombre nos sonrió. «No hay tiempo que perder. Salgamos de esta ratonera. Sariel se hará cargo de la gárgola». «¿Quién es usted? ¿Por qué tendríamos que fiarnos?» «No te queda otra, Lorena. Seguidme», repitió con contundencia. Y tenía razón. Sobre nuestras cabezas se desplomaba el techo del tren. Sariel luchaba contra aquel demonio que había llegado hasta nosotros por el aire. La tormenta oscura que había derribado el avión había continuado su viaje destructor hasta llegar a nosotros. Más tarde sabría que su paso había ido sembrando desolación en la tierra. Creí que era el fin. Nuestro viaje estaba a punto de terminar y el mundo iba a ser devastado. Shemihaza estaba ganando la guerra. Nuestro mundo se había paralizado progresivamente y nosotros, en la perdida estepa rusa, atacados por los Nefilim en forma de gárgolas, teníamos pocas posibilidades de seguir adelante. Si no llegábamos a la guarida del dragón, no podríamos acabar con él. El hombre de negro, inesperadamente para mí, encontró una salida. Marcos, con Xian en brazos, daba grandes zancadas tras él. «¡Rápido! ¡Rápido!», decía el hombre oscuro, guiando nuestros pasos hacia unas elevaciones del terreno donde pudimos parapetarnos. Cuando volví la vista me quedé paralizada ante el espectáculo que se estaba produciendo sobre el tren, que yacía, destruidos varios de sus vagones, sobre las inertes vías de la estepa rusa. Una gran tormenta negra, como un pequeño huracán, giraba rodeada por varias figuras de gárgolas oscuras, acercándose cada vez más hacia el tren, como si fuera a engullirlo, para darle vueltas y acabar vomitándolo por los aires desde cientos de metros. Frente a la tormenta en las gárgolas de piedra viviente y con una espada de luz, Sariel recibía los ataques de aquellas bestias enloquecidas que bramaban frenéticamente. La espada refulgía en sus acertados movimientos y rasgaba el espeso humo que se interponía entre las gárgolas que se cubrían dentro de la tormenta y el ángel. Varios de aquellos monstruos caían descuartizados por Sariel, pero del huracán que se posaba sobre ellos parecían brotar a millares aquellas bestias del infierno. Sariel luchaba desde lo que quedaba de los techos de los vagones, saltando con su gran y brillante volumen, como si no tuviera peso, y soltándoles puñetazos en sus cornudas cabezas de piedra a algunas de las gárgolas que le intentaban rodear y agarrar, mientras con su espada de fuego convertía en grandes y pesados escombros de piedra ardiente a la mayoría.
Sariel parecía un segador de malas hierbas que alguien le arrojaba desde todas partes. La densidad del humo de la tormenta que les envolvía mientras peleaban y el agobiante número de las gárgolas hacían que apenas pudiera ver ya la luz de su cuerpo ni de su espada ardiente. Me estaba quedando sin aliento solo de verlo, como si el peso de todas aquellas criaturas de piedra estuvieran sobre mí y como si aquel humo que rodeaba a Sariel fuera una alienígena atmósfera de dióxido de carbono que llenara mis pulmones. Pero hubo un momento en que sentí recuperar mi aliento, tan concentrada y sugestionada como estaba por la surrealista batalla, cuando, acompañado de un sonido como de terrible trueno, Sariel echó a volar por los aires, saliendo de la tormenta y sobrevolando su contorno en el sentido de las agujas del reloj, arrojando a las grandes gárgolas por efecto de la velocidad de su vuelo y con los continuos espadazos. Se movía por el aire como por efecto de una levitación mágica y aprovechaba sus negras alas para golpear y empujar con ellas a cuantas gárgolas se le cruzaban en su camino de destrucción. El poder de los ángeles es maravilloso y terrible, pensé para mí con más horror que asombro. Entonces el hombre de negro me dijo: «Toma este libro, acércate al tren. Cuando estés lo más cerca que puedas de ellos, debes leer en voz alta los salmos que están escritos en su última página». Y me entregó aquel libro negro, que pesaba lo suyo, abierto por la última página. Lo tomé con mis manos temblorosas. Miré a Marcos, que recogía al pobre Xian entre sus brazos, abrigándolo de la muerte que podría sobrevenirle en cualquier momento, dado su estado de debilidad. Marcos me hizo un gesto de aprobación. «Solo tú puedes hacer esto, ve y cumple tu misión». Le miré y afirmé con mi cabeza: tenía que hacer algo. Sariel no podría vencer a tantos demonios juntos, pues eran legiones. Miré el libro abierto. En el lado izquierdo se veía representada la batalla que sobre el tren se estaba manteniendo allí mismo, delante de mis propios ojos. A todo color se mostraba a Sariel luchando con los demonios. En la página siguiente había unas letras escritas, pero yo desconocía el idioma. El hombre oscuro me dijo: «Ve y lee las palabras, no tengas miedo, cuando las leas podrás entender». Y sin pensarlo más, me di la vuelta y me acerqué lentamente, paso a paso, hacia el lugar donde una espesa niebla negra, repleta de gárgolas y demonios, atacaban a Sariel sin descanso. La visión era estremecedora, digna del infierno. Yo sentía un miedo terrible, pero mi deseo de ayudar a Sariel era inconmensurablemente superior a aquel miedo por morir. Si había que morir, moriría luchando. Conforme me acercaba, escuchaba un horrendo sonido de graznidos y gruñidos animales. Todos estos aullidos y gritos bestiales salían de aquella tormenta. Miré hacia arriba. Pude ver desde mi posición el ojo del huracán. Un torbellino de aire con olores fétidos invadía la zona. Me quedé un tanto paralizada al observar cómo una gran cantidad de aquellos seres odiosos observaban desde lo alto, como esperando su turno para lanzarse en picado. Pero nada de eso. Más y más de ellos se arremolinaban allí arriba y se detenían unos alrededor de otros como si intentaran sincronizarse. Y antes de que pudiera comprender qué pasaba, acabé por ver que todos ellos formaban una suerte de gran cara, un rostro de ovaladas cuencas sin ojos y que se hinchaba como una respiración agitada, sacudiendo su larguísima quijada. Sariel seguía girando con la tormenta, destrozando gárgolas vivientes, pero yo ya no lo veía. Me había olvidado por completo de él en ese momento. Solo miraba esa cara, la negra cara que volaba desde cientos de metros sobre mí al final de aquel inmenso túnel hacia el cielo negro.
y que me miraba como ya había hecho antes, porque aunque ahora era diferente, le reconocí. Era el mismo Shemihaza, mirándome de nuevo con lujuria y gozando de sentirme sometida, pequeña y aterrada debajo de él, como en su ataque de mi pesadilla. Lo único que me permitió escapar al hechizo de desesperación de la vacía mirada de su cara formada por gárgolas de piedra fue el ataque de Sariel, que se hizo en un rápido vuelo desde el centro del huracán y hacia la enorme frente de la cara de Shemihaza. Con su espada por delante, impactó de lleno contra la masa de diablos pétreos, produciéndose un estallido de llamas y rocas al rojo vivo en todas direcciones, como si de la erupción de un volcán vuelto boca abajo se tratara. Pese al peligro, pese a ver caer las gárgolas muertas como meteoritos y sentir los temblores de los impactos a mi alrededor, todo mi terror desapareció de golpe y con lágrimas en los ojos vi a Sariel alzarse más allá de la explosión, por encima, siendo ya perseguido en el aire por legiones de demonios. Sentía un amor y agradecimiento absolutos hacia él. Entonces, decidida, miré el libro y repetí las palabras en voz alta. Al principio me costaba elevar la voz, pero acabé gritando a todo pulmón, pues aquella jauría armaba tal escándalo que era muy difícil hacerme notar para mis propios oídos siquiera. Un viento huracanado me envolvía y parecía querer arrancarme el libro de las manos, pero con todas mis fuerzas lo agarré y proseguí mi lectura. המרת טקסט לדיבור באמצעות קולות מתקדמים של בינה מלאכותית. סינתסייזר תומך עברית ובשפות אחרות. נצל אותו למטרות שונות כגון עבודה, עריכת וידאו, עסקים, פרסום, רשתות חברתיות, בידור ועוד. פשוט העתק הדבק או הקליד את הטקסט שלך. צור קריינות והורד את השמה. Entonces una gran fosa se abrió en el terreno. Debajo de aquellas vías de tren, el suelo se resquebrajaba desde un epicentro hacia el exterior y un gran terremoto convulsionó la tierra. El tren, con sus pasajeros, las gárgolas y la nube negra de demonios, Sariel, todo empezó a ser engullido por la tierra que se abría y succionaba como una monstruosa boca que hubiera estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. Los rieles y los vagones cayeron por su propio peso, lentamente y a trompicones, pero la tormenta de gárgolas y Sariel con todo ello se precipitaron a imposible velocidad, como si una fuerza tractora propia de un agujero negro los arrastrara. Incluso el aspecto de todo se distorsionó durante un par de segundos, que tardó en desaparecer hacia aquel abismo. Y de pronto, en completo silencio, las entrañas abiertas se cicatrizaron, el temblor desapareció, el cielo se hizo azul, el fétido olor que llenaba el aire se esfumó. Me quedé absorta con el libro negro abierto en mis manos, habiendo visto cómo Sariel desaparecía delante de mí junto con aquella nube siniestra. Tras unos minutos paralizada, mirando aquel terreno agrietado, escuché la voz de Marcos. Me llamaba, convertido de nuevo en hombre. Había dejado a Xian con aquel hombre negro detrás del montículo que nos había resguardado de los demonios. El desconocido le ponía las manos sobre las heridas de la cabeza y sorprendentemente éstas desaparecían. Puso después sus manos sobre sus oídos y éstos dejaron de sangrar. Xian abrió los ojos y lo primero que dijo fue: ¿Dónde está mi ordenador?